Bien, frente a nosotros nos encontramos lo que sería un excelente ejercicio para un examen final que tenga que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Es un excelente ejercicio debido a que es extremadamente largo y presenta una serie de complejidades que no son evidentes a simple vista. Pero comencemos a trabajarlo. Te encuentras conduciendo desde el trabajo a tu casa por una línea recta a una velocidad constante de 95 kilómetros por hora, habiendo recorrido una distancia de 180 kilómetros. Al comenzar a llover debes disminuir la velocidad a 65 kilómetros por hora. El tiempo total recorrido es de 4,5 horas. ¿Qué tan lejos te encuentras de tu casa? ¿Y cuál es tu velocidad promedio? Para resolver este ejercicio, este problema, primero vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre o de vectores para poder visualizar los componentes de nuestro problema. Vamos a posicionar arbitrariamente nuestro punto cero que representa nuestro lugar de trabajo. Ahora, al analizar el problema como tal, deben percatarse de que nos presentan dos velocidades diferentes. Y como estamos hablando del movimiento uniformemente rectilíneo, eso implica que hay dos puntos o dos movimientos completamente diferentes. En consecuencia, vamos a dividir nuestro esquema en dos secciones o dos cajas. La primera caja va a tener una serie de variables y ecuaciones diferente de la segunda caja. De este modo. De esa forma, la primera sección va a representar los movimientos que se deben a la primera velocidad y la segunda sección va a ser representada por el movimiento que se debe a la segunda velocidad. Colocamos las propiedades que va a tener el primer movimiento que vamos a simbolizar con el subíndice A, el que se debe a la velocidad de 95 km por hora. En comparación, el segundo movimiento posee una menor velocidad, lo cual va a generar un desplazamiento más corto. Sin embargo, las preguntas del ejercicio corresponden a qué tan lejos nos encontramos del trabajo en nuestra casa. Eso implica que nos están preguntando por el desplazamiento total, o sea, por la suma de los dos desplazamientos independientes a diferentes velocidades, que vamos a simbolizar con la expresión desplazamiento sub A sub B. Es un símbolo arbitrario. Igual podría colocar desplazamiento total con una T mayúscula y sería lo mismo. Y también nos están preguntando sobre la velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio en este caso la podemos calcular simplemente sumando las dos velocidades independientes y dividiendo entre 2. Adicionalmente, y aunque el ejercicio aún no nos lo pone de forma explícita, es bueno tener en cuenta de que el desplazamiento total se debe realizar en un tiempo total. Y ese tiempo total va a ser igual a la suma de los dos tiempos independientes. Entonces en esta etapa gráfica podemos sacar por lo menos tres fórmulas que nos van a ayudar luego. El desplazamiento total va a ser igual a la suma de los dos desplazamientos previos. El tiempo total empleado va a ser igual al tiempo empleado por los dos movimientos previos. Y la velocidad promedio va a ser igual a la suma de las dos velocidades dividido entre 2. Estas fórmulas serán importantes luego en la etapa analítica.
Sin embargo, no podemos pasar inmediatamente a la etapa analítica. Primero tenemos que saber con qué contamos, cuál es nuestra información. Regresando a nuestro ejercicio o nuestro enunciado, tenemos aquí que el primer movimiento se debe a una primer velocidad de 95 km por hora. Entonces esa va a ser igual a nuestra velocidad A. Habiendo recorrido una distancia de 180 kilómetros. Entonces aquí nos dicen distancia y unidad de recorrido, de desplazamiento, de distancia. Por eso esta sección de acá va a representar el desplazamiento A. Continuamos leyendo. Al comenzar a llover debes disminuir la velocidad a 65 km por hora. Por lo tanto, esa va a ser nuestra velocidad B. También nos dicen que el tiempo total recorrido es de 45 horas. Por lo tanto, este será nuestro tiempo sub A sub B. No nos dan más información, entonces simplemente es expresar estos datos en forma de una lista. Bien, esta es nuestra lista de variables que el ejercicio nos expresa, pero tenemos que tener en cuenta las que el ejercicio no nos da. Por ejemplo, no nos da el tiempo recorrido de forma independiente, el tiempo sub A y el tiempo sub B. Tampoco poseemos el segundo desplazamiento. Y evidentemente nos faltan las respuestas. Es decir, el desplazamiento total y la velocidad promedio. Una vez sabemos qué tenemos y qué no tenemos, debemos empezar pues con la etapa analítica. Ahora, ¿qué hacer? Nos encontraríamos ante un bloqueo si no sabemos realizar la etapa analítica de forma correcta o al menos de forma intuitiva. Como estos ejercicios se basan en pues mostrar de forma didáctica cómo tratar de resolver estos problemas, entonces pues vamos a resolver paso por paso. Inicialmente vamos a tratar de responder la primera pregunta. ¿Qué tan lejos nos encontramos de la casa al trabajo? Eso implica que requerimos el desplazamiento total, que se calcula con los dos desplazamientos intermedios. No importa aún que no tengamos todas las variables, simplemente expresemos el problema. Si tuviéramos los dos desplazamientos, podríamos sumarlos y resolver las preguntas. Sin embargo, cuando nos devolvemos a nuestra lista de variables, nos damos cuenta de que a pesar de que poseemos el desplazamiento A y podemos reemplazar esta primer variable, no poseemos el desplazamiento B para poder sumar. Por lo tanto, el siguiente objetivo es poder calcular el desplazamiento B. Pero, ¿cómo vamos a calcular el desplazamiento B? Simplemente vamos a escribir la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo y a despejar el desplazamiento. Bien, en este caso tenemos la fórmula adaptada. La posición B final va a ser igual a la velocidad B más multiplicado por el tiempo B más la posición B inicial. Entonces, ¿cómo obtenemos el desplazamiento B a partir de esta fórmula? Simplemente pasamos la posición B inicial a restar y eso ya nos da la resta que implica el desplazamiento. Recuerde que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Aquí pasamos a restar y esta resta es la definición de desplazamiento. Observe, tiene una posición final y una posición inicial, lo que nos arroja el desplazamiento B. Ahora simplemente tenemos que revisar en nuestra lista de ecuaciones si tenemos las variables velocidad en B y tiempo en B. Revisando, podemos ubicar fácilmente
la velocidad en B. Entonces sí tenemos uno de los insumos necesarios, pero nos hace falta el tiempo en B. Entonces ahora nuestro problema se volvió en poder calcular el tiempo en B. Entonces tenemos que buscar una fórmula diferente a la del movimiento rectilíneo uniforme que contenga tiempo en B. Esa fórmula la extrajimos previamente y es una de las tres formulitas que sacamos de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces es esta, el tiempo total va a ser igual al tiempo A más el tiempo B. Entonces la escribimos aquí abajito para poder buscar el tiempo B. Y este paso, pues lo vamos a llamar calcular el tiempo B. Igual que hicimos con el paso anterior, vamos a repasar nuestra lista de variables para ver si tenemos los insumos necesarios. Bueno, antes que eso, vamos a despejar el tiempo B. Tiempo A está sumando a tiempo B. Por lo tanto, pasa al otro lado a restar y así despejamos el tiempo que requerimos. Si quiere puede expresar esto mismo, pero hacia el otro lado, que es exactamente lo mismo. Entonces el tiempo B va a ser igual al tiempo total menos el tiempo A. Revisamos nuestra lista, tenemos el tiempo total, pero no tenemos el tiempo A. Por lo tanto, nuestro problema ahora se vuelve poder calcular el tiempo A. ¿Y cómo calculamos el tiempo A? Pues sencillo. Vamos a escribir la fórmula estándar del movimiento uniformemente rectilíneo, pero adaptado para el movimiento A. Bueno, aquí ya pues despejamos el desplazamiento A para mayor comodidad de manipulación de la fórmula. Ahora, vamos a despejar el tiempo A. La velocidad multiplica tiempo. Para despejarlo, entonces pasamos velocidad a dividir. Ahora, el tiempo A lo vamos a obtener con el desplazamiento A y la velocidad A. Vamos a ver nuestra lista de fórmulas a ver si al fin podemos tener las unidades que necesitamos. Entonces, desplazamiento A, revisamos, en efecto lo tenemos. Y lo otro que necesitamos es la velocidad A, que en efecto poseemos, el AK. Entonces, como ya poseemos todo lo necesario, simplemente es acomodar todas las fórmulas en una sola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar desde nuestra última ecuación y vamos a reemplazar hacia arriba y hacia arriba. Entonces vamos a tomar nuestro primer par de fórmulas. Tenemos tiempo A y lo vamos a reemplazar donde dice tiempo A en la fórmula de calcular el tiempo B. De este modo. Ahora nuestro segundo par de fórmulas. Tenemos tiempo B y vamos a reemplazar todo lo necesario para calcular el tiempo B, donde dice tiempo B en la fórmula de arriba. De este modo. Ahora vamos a nuestro último par de fórmulas. Tomamos el desplazamiento B, todo el desplazamiento B, y lo reemplazamos en el desplazamiento B en la fórmula inicial de nuestro problema. Bien, ya tenemos esta fórmula y podríamos empezar a reemplazar. Sin embargo, vamos a hacer un paso previo. Si reemplazamos tal cual está esta fórmula, vamos a tener problemas con la anulación de las unidades posteriormente. Va a ser algo complejo. Por eso vamos a manipular esta fórmula de forma tal que nos sea más fácil luego la eliminación de las unidades. Primero vamos a resolver este factor común. Ahora vamos a cambiar el orden de la suma. Vamos a poner esto acá atrás, movemos esto a la izquierda.
Simplemente le estamos cambiando el orden a la suma para sacar un nuevo factor común que va a ser más simple para nuestros propósitos. Entonces aquí tenemos desplazamiento en A y desplazamiento en A, por lo tanto podemos sacar un nuevo factor común. Primero encerramos entre paréntesis y vamos a sacar desplazamiento en A como factor común. Ahora podemos mover esta velocidad en B aquí arriba. Este cambio de orden no afecta absolutamente nada. Y como pueden ver, ahora nos queda una división de velocidades que nos va a anular esas dos unidades de forma inmediata. Si lo desea, puede resolver de forma analítica ya esta resta de fraccionarios para adelantar ya el trabajo numérico. Entonces recordemos que para hacer una suma o una resta de fraccionarios es necesario obligatoriamente que ambos tengan una misma base. Para que uno tenga la misma base, entonces se convierte a un fraccionario de forma muy sencilla. Listo, ya convertimos el 1 a fraccionario. 1 es igual a 1 dividido entre 1. Y ahora multiplicamos velocidad en A, arriba y abajo. Finalmente, como la base es la misma en ambos fraccionarios, podemos unificar. Bien, esta es la fórmula que vamos a necesitar. No hay que hacer ya más manipulaciones algebraicas. Tenga en cuenta que al restar dos velocidades, nos siguen quedando las unidades de velocidad. Metros sobre segundo arriba y aquí abajo hay metros sobre segundo. Eso implica que analíticamente es innecesario escribir las unidades de velocidades cuando hagamos el reemplazo. Perderíamos algo de nuestro tiempo. Entonces vamos a reemplazar y no vamos a colocar las unidades de velocidad en el interior del paréntesis porque ya sabemos que se van a cancelar. Bien, en esta etapa ya hemos terminado la etapa analítica y vamos a comenzar la etapa numérica. Ahora iniciamos con la etapa numérica. Vamos a iniciar con el reemplazo de las variables en nuestra fórmula modificada. Entonces tenemos el desplazamiento en A que son 180 kilómetros. Vamos a reacomodar un poco nuestra fórmula porque estas expresiones tienden a quedar largas. Entonces desplazamiento en A se reemplaza por 180 kilómetros. Ahora, velocidad A es igual a 95 kilómetros por hora. Pero recordemos que las velocidades que se encuentran en el interior del paréntesis las vamos a escribir sin unidades. Porque ya sabemos que se van a anular. Entonces, velocidad A es igual a 95. Velocidad A es igual a 95. Ahora, velocidad B. La velocidad B del interior del paréntesis va sin unidades, pero la del exterior sí va con las unidades. Entonces, es 65 kilómetros por hora. Entonces aquí será menos 65. Y aquí será 65 kilómetros por hora. Cambiamos la expresión para que quede más evidente. Luego para hacer la cancelación de las unidades. Y ahora falta el tiempo total. El tiempo total es igual a 4,5 horas. Reemplazamos entonces tiempo total por 4,5 horas. Listo, hemos terminado de reemplazar. El siguiente paso es cancelar las unidades pertinentes. Como ya hemos recalcado, las unidades del interior del paréntesis se cancelaban. Kilómetros va a quedar entonces intacto. Aquí tenemos kilómetros dividido entre horas por horas. Horas que divide y horas que multiplica se cancelan mutuamente. Por lo tanto,
nos va a quedar una multiplicación y kilómetros. Expresado también de este modo. 65 por 4,5 kilómetros. Observe que en un lado la suma el resultado nos va a dar en kilómetros y al otro lado también. Y al sumar la respuesta total va a ser en kilómetros una unidad de distancia o desplazamiento justo la variable que estamos sumando. A eso se lo conoce como análisis dimensional. Una vez que corroboramos que nuestro análisis dimensional es correcto, vamos a pasar a la etapa de resolver matemáticamente. Iniciemos pues con la resta. 95 menos 65 es igual a 30. Y 95 son múltiplos de 5. Por lo tanto, comenzamos a simplificar este fraccionario. Quinta de 36 y quinta de 95 es 19. Bien, ahora de que no podemos ya simplificar de forma, digamos que rápida, esta fórmula, pues simplemente resta echarle mano a la calculadora y sacar los resultados. Bien, tenemos nuestra calculadora a la mano. Vamos a resolver el brazo izquierdo de la suma. 180 por 6 dividido 19 igual a 56 y una serie de decimales. Como ninguno de nuestros valores poseía una decimal, entonces vamos a expresar nuestro resultado sin cifras significativas decimales. Entonces va a ser 57. Ahora vamos a resolver para el segundo brazo de la suma. Borramos y 65 por 4,5 igual a 292,5. ¿Listo? Ahora solo queda efectuar una suma. Recuerde que al hacer la simplificación, el redondeo, redondeamos hacia arriba aquí este 57. Al sumar estos dos valores, nos da 349,5. Según las reglas de el redondeo, el coma 5 lo deberíamos redondear hacia arriba. Sin embargo, ya habíamos redondeado hacia arriba uno de los factores de la suma. Si no lo hubiéramos redondeado, en realidad esta suma nos quedaría aproximadamente en coma 2. Y por lo tanto debemos redondear es hacia abajo. Y la respuesta es 349 kilómetros. Con esto hemos respondido la primera pregunta de nuestro ejercicio, el desplazamiento total. Ahora, la velocidad promedio. Esta sí es muy fácil de obtener, ya que es la suma de las dos velocidades dividido entre 2. Reemplazamos. Bien, después de reemplazar sumamos 95 más 65, lo cual nos da 160 kilómetros por hora. Y resolvemos la división. Mitad de 160 es 80. Por lo que las dos respuestas son el desplazamiento total 349 kilómetros
y la velocidad promedio 80 kilómetros por hora. Bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.